Tenemos una tabla de todas las situaciones que se han presentado con el VAR en esta Copa del Mundo. Ya hubo varias, ¿eh? Sí, mira, ahí están todas las decisiones del VAR. Como bien dice Rafa, es la única, Gus, en la que es al revés, o sea, se marca el penal y el árbitro dice no. ¿no? Ahí lo dice claramente. Mira, se había marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6 se había marcado el penal. ¿No? Hablamos también de la del España, que se anula el gol por otra situación. Y luego viene por el ojo de Halcón. De Halcón, exactamente. Y luego viene la cancelación del penal del día de hoy. Yo a Neymar, que fue plena justicia para Costa Rica. Sí. Imagínate lo que eran los mundiales antes, le hubieran marcado ese penal a Costa Rica en contra. Esto es plena justicia para el fútbol, Mario. Claro. En todas las situaciones que ha intervenido el VAR, el VAR ha hecho la justicia. Habíamos hablado de que se iba a acercar a un mayor porcentaje. Ha sido muy alto, casi un 100% de efectividad. Yo creo lo que hemos visto en esta edición de la Copa del Mundo. 100%. Oye, el problema, perdón, Gus, es que en muchas ocasiones no se han atrevido al VAR nuevamente. Sí, de acuerdo. Yo les quería decir de lo del tema de Neymar, que decía Rafa, lo notaba desarticulado, frustrado. Incluso hablando demasiado con Bjorn Kuipers. En una del árbitro se le acerca como para decirle, hazte un poquito para acá, y le dice, no me toques, Neymar al árbitro, no me toques, hazte para allá. Y no, le decía, hijo de no sé cuántas los costarricenses. Obviamente Kuipers no entendía, pero yo lo vi tan frustrado cuando el partido estaba 0-0 que incluso me parece le perdonaron por ahí una tarjetita pero amarilla. Desde luego. Para ver más, visita foxdeportes.com.